Amén, amados. Bien, como decíamos al principio, vamos a hacer lectura. Comenzamos la parashá Yitro, que está en Éxodo 18:1 al 20:26, y hoy hacemos lectura de la Saliyot 1, 2 y 3. Esta es la parashá que lleva el nombre del suegro de Moshe, porque comienza así. Recordemos que este modo de estudio de la escritura, de la Torá, comienza de la misma manera que comienzan los libros. Cada libro de la Torá lleva por nombre el comienzo del libro. Y lo mismo ocurre con las distintas porciones de las parashot. Esta parashá comienza así, Yitro, que significa su excelencia. Amén. Recordemos sí que habíamos leído anteriormente que el nombre del suegro de Moisés, de Moshe, era Reuel, no era Yitro. Yitro es justamente un título que llevaba Reuel. Sí. Igual también lo van a encontrar en otros manuscritos. Creo que hay como 7 nombres diferentes que se le asignan, o que de una manera de mencionarlo al suegro de Moshe. Pero bueno, todos esos nombres hacen alusión a esta persona. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura. Estas aliyot, la aliyá 1, voy a hacer la aclaración, va desde el capítulo 18, 1 hasta el versículo 12. La aliyá número 2 va desde el 18, 13 hasta el versículo 23. Y la aliyá número 3 va desde el capítulo 18, 24 hasta el versículo 27. Amén. Amén. Esa es las tres aliyot son es el capítulo completo. Capítulo completo 18. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar. Y dice así, se encuentra en Éxodo capítulo 18, palabra del Eterno. Visita de Yetro. Y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por su pueblo Israel, y cómo Yud-Heh-Vad-Hei había sacado a Israel de Egipto. Y Yetro, suegro de Moshe, tomó a Séfora, mujer de Moshe, después de haber sido enviada a su padre, y a sus 2 hijos. El nombre del uno, Gersón, diciendo forastero fui en tierra ajena, y el nombre del segundo, Eliezer, porque dijo, el Elohim de mis padres me ayuda, es mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y fue Yetro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer junto a Moshe en el desierto, donde había acampado en el monte de Elohim. Y le fue dicho a Moshe, he aquí tu suegro Yetro con tu mujer y tus 2 hijos con ella, vienen hacia ti. Y salió Moshe a recibir a su suegro, y se postró y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro por su salud, y entraron en la tienda. Y relató a Moshe, a su suegro, todo lo que Yud-Heh-Vad-Hei había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino, y cómo Yud-Heh-Vad-Hei los había librado. Y se regocijó Yetro de todo el bien que Yud-Heh-Vad-Hei había hecho en Israel, que le había librado de mano de los egipcios. Y dijo Yetro, bendito sea Yud-Heh-Vad-Hei, porque os libró de mano de egipcios y de mano de Faraón. Ahora sé que Yud-Heh-Vad-Hei es mayor que todos los dioses, pues en aquellos en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yetro, suegro de Moshe, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Yitro delante de Elohim. Y sucedió
al día siguiente que Moshe se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde, y viendo el suegro de Moshe todo lo que hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo viene a ti de la mañana a la tarde? Y Moshe respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim, y somete tú los asuntos de Elohim, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo atraerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moshe la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgarán al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traerían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Amén. Amén, amén. Bien. Algo muy importante que vi que surgió esta duda en los comentarios, y que justamente vamos a hablar de ese tema, porque por algo esta porción, para allá, lleva el nombre de Yitro, del suegro de Moshe. Y no solamente porque lo lleve la porción de la parashá. Recordemos que esto es un estudio armado por judíos, o sea, está porcionado por judíos, ¿no es cierto? Lo que son las parashot, perdón. Pero sí en la Biblia, o sea, en la Torah, está escrito y está mencionado Yitro de una manera muy especial. ¿Por qué sucede esto? Porque no es alguien menor ni alguien menos importante. Recordemos de dónde venía Yetro. Yetro viene de Madián. ¿Y quién eran los madianitas? Si nos vamos más atrás, los madianitas son descendientes de, ¿cómo se llamaba la? De Cetura. Cetura. Esposa de... Sí, segunda esposa de Abraham. Sí, sí, después de Sara. Fue esposa de Abraham después de Sara. Y con Cetura tuvo varios hijos luego de Isaac. Isaac, recordemos que fue el primogénito con Sara. Exactamente. Entonces, estos descendientes de Abraham, como son los madianitas, conocían de Torah, conocían de las ordenanzas y conocían al Creador. ¿Por qué digo esto? Sino qué tipo de sacerdote sería Yetro. ¿Por qué está mencionado de una manera especial? ¿Por qué es que Moshe lo escuchó? Si escuchaba directamente y hablaba directamente con el Eterno. Veamos algo muy importante. Antes
de hablar con el Eterno antes de que el Eterno se le aparezca en la zarza. Recordemos que Yetro es su suegro, él vivió en Madián, Moshe vivió en Madián con su suegro, se casó con su hija, Séfora, y estuvo bastante tiempo, no fue poquito. ¿Cuántos años estuvo viviendo? 40 años, más aproximadamente 40 años estuvo viviendo como pastor en la casa de Yetro, digamos, pastoreando las ovejas de su suegro, de Reuel. Si Yetro hubiese sido, como también hemos escuchado otros estudios judaicos que mencionan que Yetro era un idólatra, cosa que la escritura no lo menciona, lo mencionan por algo que dice en la palabra, pero no dice explícitamente eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Yetro hubiese sido un idólatra, pues le hubiese enseñado idolatría a Moshe, no solamente a Moshe, sino a sus hijas también, y vemos que esto no está en la escritura y no sucedió así. De hecho, si fuese así, ¿cómo es que se le hubiese permitido ofrecer holocausto? ¿Cómo sabía ofrecer un holocausto? Yetro nos menciona en el versículo 12, dice: entonces Yetro, suegro de Moshe, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim. Entonces, ¿de qué manera, si es alguien que no practica Torah, que no conoce al Eterno, que no sabe, ¿no es cierto?, del Eterno, de qué manera es que Yetro pudo ofrecer sacrificios o holocaustos para el Eterno? ¿Cómo es que sabía de estas cosas? Entonces conocía del Eterno. ¿Y qué sucedió mientras estuvo Moshe viviendo con Yetro? Aprendió de Torah, aprendió más de Torah. Entonces es por esto que él escuchó a su suegro. Tuvo 40 años viviendo con él, porque no habría de escucharlo. Es más, cuando Yetro le menciona, le dice: oye ahora mi voz, te aconsejaré, y le dice: y Elohim sea contigo. Él era un sacerdote, y un sacerdote de Elohim. Entonces veamos lo importante, y no lo saquemos de contexto, no digamos por qué no escuchó al Eterno, porque y de todos modos, supongamos que Moshe hizo mal en escuchar a Yetro, porque tendría que haber escuchado solo al Eterno. Si eso hubiese sido así, si sería así de que hizo mal, estaría mencionado en la escritura, estaría escrito después de que el Eterno encontramos algún reproche de parte del Eterno diciéndole a Moshe: ¿por qué escuchaste a tu suegro Yetro? No dice eso la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando cuestionamos la escritura. Más que nada, lo que tenemos que hacer en lugar de cuestionar es escudriñar. Vamos a ver algo importante que nos dice: y se regocijó en el versículo 9, dice: y se regocijó Yetro de todo el bien que Yud-Heh-Vad-Heh había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Entonces, ¿por qué se habría de regocijar? Él conocía al pueblo de Israel, él conocía al Eterno, él conocía de las ordenanzas del Eterno. Pero veamos algo muy importante que sucede en el versículo 10, dice: y dijo Yetro: bendito sea Yud-Heh-Vad-Heh, porque él los libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Ahora sé, dice en el versículo 11, que Yud-Heh-Vad-Heh es mayor que todos los dioses, pues en aquellos en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. ¿Por qué dice ahora bien sé que Yud-Heh-Vad-Heh es mayor que los otros dioses? ¿Qué nos está señalando ahí? ¿Que no conocía al Eterno? No, por supuesto que sí, conocía al Eterno. Pero ¿qué ocurría con Yetro y como sucede ahora actualmente? ¿Qué sucede ahora en la actualidad? La hermanita Marcela recién lo explicaba también. Justamente ahí hacía un comentario que nosotros también teníamos muchos ídolos hasta llegar a la Torá, hasta llegar a las Escrituras y darnos cuenta de toda esa idolatría que hay alrededor nuestro hoy en día. Por ejemplo, yo vengo de una religión luterana.
Pero dentro de la religión luterana nosotros armábamos un árbol, poníamos luces, poníamos regalos debajo del árbol, y eso es idolatría. Más allá de que si bien la iglesia luterana no tiene imágenes, santos ni esas cosas, pero la acción de armar el arbolito de Navidad es algo pagano y ya es una idolatría. Armar la canasta de los huevos de Pascua es una idolatría. Sí, Luis, a ver, por ejemplo, es como yo escuchar a mi mamá. Mi mamá no guarda Torá, pero mi mamá sí me da buenos consejos y me dio buenos consejos siempre, siempre. Y no porque no guarde Torá quiere decir que no me va a aconsejar bien. Entonces, sí, tienes razón, Luis, es correcto lo que dice, que sí debemos escuchar a los ancianos. Por supuesto que sí, no importa si guardan Torá o no, pero si lo que nos están aconsejando va de acuerdo a la palabra, por supuesto que sí debemos Exactamente. escuchar. Es más, mire, el Eterno usó personas que no eran de Torá, que no eran instruidas, que no conocían, ni siquiera conocían al Eterno. Y todavía sigue usando personas así para hablar sí. a su pueblo. Porque recordemos, Nabucodonosor no era parte del pueblo, pero sin embargo el Eterno lo usó para hablar a su pueblo. Exacto. Faraón, el faraón de José, de Joseph, sí. no era de Israel, pero sin embargo por medio de él le dio las visiones para que José tenga la interpretación y sea enaltecido José o puesto en un lugar para salvar al mundo de aquel entonces. Entonces, hay personas que el Eterno usa, más allá de que sean o no sean de Torá. Sí, además, eso no importa. Lo que dice ahí la Escritura, el mismo Yetro dice, lo que yo te digo, si el Eterno lo permite, si Elohim lo permite, así será, que recibirás mi consejo. Somos de Argentina. Bien, bueno, sigamos con esto. Vemos que él dice, ahora sé que es mayor que otros dioses. ¿Por qué utiliza esta expresión Yetro para referirse que Yud-Heh ahora sabe que es mayor que otros dioses? Porque sucedía lo mismo que sucede hoy en la actualidad y como también lo mencionaba la hermanita Marcela y Marcelo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede hoy en la actualidad? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses conocemos que hay en la India, en Japón, en China? Cada lugar tiene una variedad, una cantidad de dioses impresionante. Tienen dioses para todas las cosas, como ocurría también en el antiguo Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Al haber tanta cantidad en México también, sí, a tanta cantidad de dioses, Dios, es decir, el Todopoderoso, el Creador, ¿no es cierto? Yud-Heh estaba considerado un Dios más de aquel lugar, o sea, era uno más de todos. Pero ¿qué sucedió? Al ver todas estas maravillas, Yetro reconoce que era el único. Ahora, con esto no nos está señalando la Escritura de que Yetro era idólatra. En ningún momento dice de que Yetro era idólatra, sino lo que dice es justamente eso, que ahí reconoce que era el único. Él conocía del Eterno, pero también conocía que habían otros dioses. También sabía que habían otros dioses, como hoy en la actualidad. Pero sabemos, ahora entendemos, hemos conocido que es uno solo. Exactamente, y ahí reconoce Yitro y ofrece holocausto, glorifica al Eterno, se vuelve parte del pueblo de Israel Yitro, a pesar de que era madianita. Pero cuando dice que ofrece holocausto, ¿ya a quién le era permitido ofrecer el holocausto? A alguien de la congregación, a alguien de Israel, no a cualquiera. No. Entonces, vemos cómo, y aparte otra cosa, lo que vemos es con la humildad que debe ser un gran líder. Y justamente, miren, a ver, Moshe, si supongamos que Yetro no sabía de Torá o que no conocía de las leyes del Creador, vean las instrucciones que le da Yetro a Moshe, cómo tiene que ser alguien que lidere o que juzgue al pueblo, porque lo que estaba haciendo Moshe era eso, traían las cosas, los casos ante él y él tenía que juzgarlo, él tenía que analizarlos, él tenía que darle palabras, pero ¿cómo
cómo Yetro sabía cómo tenía que ser un líder, un jefe de centena, cómo tenía que ser, cómo sabía esto, si supuestamente él era idólatra, porque hay otras personas que dicen que Yetro era idólatra. Si Yetro hubiese sido idólatra, ¿cómo es que conocía de estas cosas? Aparte, Moshe no lo hubiese recibido en el campamento, porque recordemos que Moshe vivió 40 años con él en Madián, y él convivía con ellos, él vivía bajo el mismo techo, sabía cómo vivía Yetro, si era idólatra, no era idólatra, hacía holocaustos o sacrificios a otros ídolos. Moshe sabía, pero sin embargo Moshe no hace nada de eso, va y se inclina ante Yetro, reconociendo, como dice la palabra, las canas, digamos, sabiendo de la sabiduría de su suegro, y invitándolo a participar de Israel, del pueblo, siendo humilde, humillándose, diríamos, porque recordemos que Moshe había sacado al pueblo de Israel, Moshe había hablado con la zarza, había hablado con el Eterno cuántas veces, y tenía el callao, tenía la vara, tenía todo el ruach, tenía todo. Sin embargo, él no se engrandeció por esa situación, sino más se humilló y lo recibió y lo escuchó. Tuvo respeto por su suegro. Y su suegro, a su vez, reconoció al Eterno y glorificó por medio de los actos, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Por medio de nuestros actos, el Eterno tiene que ser glorificado. Amén. Si yo actúo bien y humildemente, y me humillo y escucho y respeto, el nombre del Eterno es glorificado. Ahora vamos a ver cómo lo dice en el Targum de Jonathan, lo que es el versículo 11. El versículo 11. Ahora he conocido que el Señor es más fuerte que todos los dioses, porque por las mismas cosas por las cuales los Misrayim malvadamente habrían castigado a Israel, ahogándolos en el mar, sobre ellos vino el castigo al ser castigados en el mar. Amén. ¿Es el versículo 11? Sí, y tomó Yetro holocausto y sacrificó santos delante de Yud-Het Bat-Hei. ¿Sí? Creí que era ese. No, sí, es que es el mismo. Nada más que se repite de distintos Targum. Targum de Jonathan, Targum de Jerusalén, pero es la misma palabra. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir justamente a cómo tenían que ser las características de un líder o un jefe de centena, cosa que hoy en día es lo que están necesitando las congregaciones, el pueblo del Eterno que se está levantando y se está despertando en la dispersión. Vean lo que lo dicen, que bueno, ya habíamos leído esto, pero lo vamos a volver a repetir, que dice: oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Entonces, vean cómo el reconocimiento de parte de Yetro por el Eterno, por el Creador. Él no se pone por encima del Creador. Vean la humildad que tiene Yetro. Dice, representa tú al pueblo ante Elohim y lleva los asuntos ante Elohim. Vamos a ir a las características donde le dice, pero escoge tú mismo en el versículo 21, escoge tú mismo entre todo el pueblo hombres de valor, temerosos de Elohim. ¿Cómo Yetro sabía esto? Si supuestamente Yetro era idólatra, ¿cómo es que Yetro sabía cómo tenía que ser un líder? Entonces, ¿debía escuchar a Yetro o no? Por supuesto que sí. Le dice que sean hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores del lucro. ¿Por qué tenían que aborrecer el lucro? Para no aceptar ningún soborno, para que cuando vayan a juzgar algo sea con justo juicio y no se hagan cosas corruptas. Porque lo que no quiere el Eterno es que un líder
un jefe de centena sea corrupto, que no tenga favoritismo, que no sea especial o actúe de una manera especial, no solamente con las personas que más dan, que más ofrendan, que dan lucro, sino que no se tenga favoritismo con las personas que más cercanas, los familiares, los amigos. Eso es lo que tiene que tener, esa es una de las características que tiene que tener un líder, un jefe de centena. Y bueno, luego le dice, ponlos por jefe de miles, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10, y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán ante ti, y todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Entonces era una forma de ayudar a Moshe y que se alivianara su carga, pero nunca Yetro se puso por encima del Eterno. Nunca se puso como si tuviera él más sabiduría que el Eterno. No, por supuesto que no. Pero sin embargo vemos que conocía del Eterno, conocía cómo tenía que ser un líder, un jefe de centena. Amén. Exactamente. Y ahí preguntaban, diríamos, recordemos que desde el principio el Eterno da instrucciones, desde el comienzo Él da instrucciones. Las instrucciones, es más, miren, en este versículo que estuvimos leyendo, en esto que estuvimos leyendo, Moshe enseña la ley a Israel. Moshe juzga justamente con la ley. ¿Qué ley? Si todavía en teoría no había sido escrita en la piedra. Todavía no se entregaba la Torá simbólicamente, porque es a modo simbólico, ¿no es cierto? Pero también las instrucciones del Eterno todavía no se habían dado. Oralmente ya habían sido dadas desde Adán, desde el comienzo. Recordemos, una de las primeras instrucciones es que no debían comer del fruto de aquel árbol. Otro caso también a analizar y que lo tengamos en cuenta es con respecto a la ofrenda de Caín y Abel. ¿Cómo es que una ofrenda fue aceptada y la otra no? Porque ambos sabían y conocían de las instrucciones, sabían cómo tenían que ofrendar. Entonces sí, es porque conocían, es porque había instrucciones, porque el Eterno les había enseñado todas estas cosas. Entonces el Eterno les está enseñando y les viene enseñando desde el principio. Recordemos, en la porción anterior nos dice en la porción que el Eterno lo que quería hacer con ellos ahí, luego de endulzar las amargas, les iba a enseñar sus leyes y estatutos. Y los iba a aprobar. Y dice que los iba a aprobar. Lo dice literalmente. Y los voy a probar. Y los probaba cuando dio la ordenanza del Shabbat, de juntar la doble porción también. Continuamente el Eterno estaba dando instrucciones. Más allá de que no eran instrucciones escritas, como después sucedió cuando Moshe sube al monte, pero antes ya había dado las instrucciones. Es más, otra de las instrucciones también con Abraham fue el pacto de la circuncisión, fue el sacrificio que tenía que cortar todos los animales por la mitad. Un montón de instrucciones. El Eterno daba instrucciones. Sí, a Noé, cuando descendió del arca, también le dio instrucciones. Hizo pacto y también dio instrucciones. El Eterno siempre dio instrucciones, si bien no estaban físicamente escritas, pero estaban las instrucciones y vivían conforme a esas instrucciones. Por algo también Abraham, cuando fue llamado, tomó decisión. Dijo, heme aquí, sí, yo voy a salir de la casa de mis padres. Esa también fue una instrucción a Abraham. Sal de la casa de tus parentelas. Sal de la casa de idolatría, es lo que le estaba diciendo el Eterno. Porque recordemos que Harán, en Ur de los Caldeos, lo que hacían era tener una vida idólatra. Llevaban una vida idólatra porque vivían en idolatría en las ciudades. En Ur de los Caldeos no era una ciudad que reconocía al Eterno como único Elohim. Es más, miren, hasta Pablo, Rab Shaul nos enseña que cuando va a enseñar a los griegos, enseña en las plazas. Y enseña del Elohim que no tiene estatua, que no tiene rostro. Y les enseña. Así nosotros también tenemos que enseñar
así también tenemos que enseñar del Elohim sin rostro, del Todopoderoso. Y no podemos hacer oídos sordos a los comentarios, a las cosas que ustedes dicen, porque todo nos hace crecer. Amén. Hay una Torah escrita y No. otra oral. Hay una... Mire, fue escrita después, pero primero venía siendo, eso se conocía antiguamente como la Torah oral, porque venía de boca en de boca, generación en generación, transmitida. Todavía no escrita como tal, escrita recién en el Sinaí. Exactamente. Luego también, después de que está escrita en el Sinaí, también se lo conoce también como Torah oral a las leyes talmúdicas, a la que serían al agregado los takanot, sí, al agregado de la escritura, a la Torá que después así. hicieron los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Sí, así que no es lo mismo. No es lo mismo acá. Estas leyes que le estaba enseñando Moshe, todavía el Eterno no se las había entregado escritas como tal, pero ya les estaba enseñando porque él las había aprendido, y también de parte del Eterno, porque el Eterno les empezó a dar instrucciones desde el principio, desde el comienzo, pero también lo vuelve a mencionar cuando le endulza las aguas amargas, que el lugar le colocan de nombre Mara, y se encuentra en la porción anterior. Así que bueno, hermanito, esto sería lo que es las lecturas de la lilla número 1, 2 y 3